Sebastián, hay algo que siempre la gente quiere saber al tiro, enseguida, al toque, ¿ah? Que se trata, ¿por qué partido va? ¿Va por la izquierda? ¿Va por la derecha? ¿Es independiente? ¿Es independiente de qué? ¿Ah? Cuéntanos de eso, ¿por dónde Perfecto. vas? Bueno, yo, a ver, hace 2 años fundé y participé en todo este proceso de creación de un movimiento que se llama Fuerza Cultural, ¿ya? Esa es mi institución, digamos, ¿ya? Fuerza Cultural nace en el contexto post-estallido social. La idea venía un poquito de antes, pero con el estallido fue como, bueno, es el momento vienen tantos cambios profundos, viene como que todo se puede a partir de este 18 de octubre, que fue, bueno, creemos un movimiento que lo que busque sea que la cultura esté mejor representada en las distintas instancias de participación social, cultural y política. Y ahí nace la idea de crear este movimiento. Al comienzo intentó ser un partido, ¿Ya? un partido de la cultura, y después nos dimos cuenta que hubiera sido el primer partido de la cultura a nivel mundial, pero después se empezó a acercar el proceso constitucional, cuando ya se decidió que se iba a redactar una nueva constitución y empezó todo el proceso y toda la ciudadanía se volcó un poco a eso, y nosotros también, de alguna manera, como que todo nuestro objetivo, más que formar un partido, fue como cómo podemos aportar en el proceso constitucional. Entonces una de las cosas que hicimos fue apoyar candidaturas a nivel nacional que sintiéramos que tenían un fuerte compromiso cultural, para apoyarlos en su difusión, para que fueran elegidos, digamos, ¿Mm? tanto en la Convención Constitucional como en otros cargos, como, ¿te acuerdas que fue la alcaldía? O sea, también elecciones de alcalde y concejales. Bueno, y fue una buena experiencia, y ahí nos vinculamos bien estrechamente con una lista nueva que se llama, no me escucho ahí, espera, a ver, ahí sí. Una lista nueva que se llama Dignidad Ahora, que está compuesta por dos partidos, un partido que se llama Igualdad, que es un partido muy territorial, es un partido de izquierda, y el Partido Humanista, ¿ya? Igualdad el de la Roxana Miranda. Exactamente, Ya. sí, en una época, digamos, Mm. ¿ya? Entonces, bueno, y ahí nos vinculamos con ellos, de hecho presentamos algunas candidaturas de fuerza cultural a través de ellos, digamos, ya que nos ofrecieron sus cupos como independientes. Y salió todo bien, yo no fui candidato ahí, pero nos dedicamos harto como Fuerza Cultural a apoyar estas candidaturas y fueron elegidas hartas, digamos. No sé cuánto habremos aportado nosotros, pero algo aportamos, y por ejemplo, los convencionales que apoyábamos salieron 11 elegidos. Y con ellos hicimos un grupo que se llama Cultura Constituyente, que actualmente tiene 15 convencionales activos, que están fuertemente comprometidos con el tema cultural y todo. Entonces yo te diría que un poquito gracias a ese trabajo de este de esta creación de fuerza cultural de la fuerza que he ido tomando, digamos, en el tiempo, fue que me decidieron invitarme a mí, de esta misma lista Dignidad Ahora, que está compuesta por estos dos partidos, Igualdad y Humanista, pero además tiene 4 movimientos sociales bien activos, entre ellos Fuerza Cultural, ¿ya? Ya. Ahí está el Partido Pirata también, que es otro, que es un movimiento, no un ¿Mm? partido. Que es bien especial, y bueno, son gente muy, muy activista, así, tecnológico, bien súper interesante con su proyecto. Está el MDP, está Frente Allendista y Fuerza Cultural. ¿Ya? Ya. Así que está bueno, es un buen equipo de gente. En la lista propiamente tal de diputados, por ejemplo, que son como 170, 180 candidatos más o menos, yo diría que más del 80% son independientes, que Ya. van en algún cupo de alguno de estos dos partidos. Sebastián, y en torno a... porque cuando una persona acepta ser candidato, en este caso al Parlamento, tiene una serie de ideas que quiere implementar o aportar al debate público para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, porque a eso apunta fundamentalmente, aunque no lo parezca actualmente, pero a eso apunta o debería apuntar la actividad política y la actividad representativa que cada parlamentario tiene ahí en el Congreso. Y en ese sentido, quiero preguntar cuáles son las propuestas. Tú ya nos dijiste que tienes un fuerte compromiso con la cultura, con el arte, pero hay temas que, si bien son tan importantes como la cultura, pero a la gente le provocan mayor inquietud, como por ejemplo el caso de la seguridad ciudadana. Tú vas por el distrito 10, comuna de San Joaquín forma parte de ese distrito, y esta comuna tiene graves problemas de seguridad ciudadana. La gente ya está habituada a los fuegos artificiales, a las balaceras, al microtráfico, al narcotráfico, a una serie de elementos que en el fondo son transversales a toda la región metropolitana también. Y en ese sentido, si tú fueras diputado, ¿cómo ves el tema de la seguridad? ¿Dónde pondrías tú el acento?
Bueno, efectivamente uno de los focos de mi candidatura, digamos, y más allá de la candidatura que siempre lo he creído, que es muy importante que existan instancias de participación ciudadana mucho más activas y vinculantes. ¿Qué significa eso? Que en el fondo, más allá de estas como grandes instituciones como el Parlamento, ¿no es cierto? O los consejos municipales que son más locales, debe haber mucho más espacio de participación que justamente recojan las preocupaciones, las necesidades, las propuestas de la propia ciudadanía. En el fondo, yo creo que cuando se enfrentan problemas de seguridad, de narcotráfico, ¿no es cierto? Hay muchas propuestas que surgen de la propia ciudadanía que quedan absolutamente como un poco en el aire. Necesitamos crear instancias de participación como más intermedias que tengan poder, que tengan en el fondo realmente posibilidad de que si, por ejemplo, la comuna de San Joaquín se arma un grupo que quiere proponer alternativas, soluciones respecto a la seguridad, al narcotráfico, por ejemplo, esas decisiones, esas propuestas no queden guardadas en un papel, digamos, y en un cajón de la municipalidad o del que armó ese cabildo, lo que sea, sino que realmente tengan la posibilidad de llegar al Congreso, de llegar, de influir, que incluso tengan, yo considero que debería haber un espacio dentro del Congreso que sea específicamente para que haya votaciones reales de instancias de participación de este tipo, de instancias de participación ciudadana. Si eso se logra, se pueden, en el fondo, recoger de una manera mucho más realista como las propuestas de la propia ciudadanía, porque cada comuna tiene sus complejidades particulares, sus posibles soluciones diferentes, sus oportunidades también distintas. O sea, en el fondo, el problema de la seguridad es como transversal a nivel nacional, pero seguramente a partir de la propia comunidad de San Joaquín pueden surgir en el fondo ideas, soluciones que esperamos darle una cabida realmente real en el Congreso. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, y obviamente ahí lo que yo siento en el fondo mirando un poco, habiendo vivido, habiendo conocido, por ejemplo, el tema de la adicción bastante cercanamente con la pasta base, con un amigo que vivía bueno, no en esta comuna, pero en la comuna de Peñalolén, o sea, realmente uno se da cuenta que es un drama, uno como que criminaliza mucho también al adicto, pero también es un drama que viene desde chico. O sea, en el fondo aquí la solución tiene que venir como de la raíz, o sea, en el fondo no puede ser que los niños a los 10, 12 años estén ya empezando a consumir pasta base porque en el barrio es así, digamos, y en el fondo, y si tú no lo haces, en el fondo es como que no te puedes vincular con tus pares. Si hubiese un proyecto de legalización de la marihuana, la cannabis sativa, ¿tú serías partidario de aprobarlo, de rechazarlo, de revisar la ley 20.000? De todas maneras, o sea, yo creo lo peor es hacerse como un poco como los ciegos y sordos frente a una realidad que existe. O sea, pasa con las drogas, pasa con el aborto y pasa con otros temas que en el fondo uno dice, como están prohibidos, en el fondo nosotros estamos protegiendo que eso no suceda. Pero muchas veces la prohibición lo que hace es que suceda igual, pero suceda de una manera terrible, porque en el fondo sucede con organizaciones ilícitas, con en el fondo grupos organizados que se toman en el fondo barrios completos, en situaciones muy precarias, con muy poca en el fondo capacidad de entender el fenómeno, porque es como un fenómeno oculto, no hay cifras, hay muchas... O sea, ¿quién sabe cuántas personas adictas, por ejemplo, en este minuto hay en esta comuna? Es muy imposible saberlo porque en el fondo está todo tan ilegal y tan oculto que finalmente no hay forma de controlarlo, de entenderlo, de mejorarlo, de acompañar, de rehabilitar, etcétera. Entonces yo creo que ese tipo de temas es importante que se regularicen, que en el fondo estén en el fondo mucho más normados en el sentido de asumirlo, pero de asumirlo como en la realidad, no prohibirlos simplemente, ¿se entiende? O sea, como en el fondo hay que en el fondo regularlos, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que si, como pasa en otros países, que en el fondo si el tema de la droga, por ejemplo, no digo que se promueva en ningún caso, pero sí que en el fondo se asume una realidad y en el fondo se entienda que la adicción no es el que es adicto no es un delincuente en sí mismo, sino que en el fondo un niño cae en esa realidad y a ese niño se le puede acompañar bajo normas en el fondo legales y todo eso. Bueno, me parece que el otro día un candidato a presidente exigía el test de drogas,
Claro, y yo me pregunto, ya, y si alguna persona sale positivo a que consumió o consume marihuana, ¿eso lo inhabilita para ser representante en un consejo municipal, en el gobierno regional o en la misma presidencia? Porque la adicción como forma parte casi del el ser humano de tiempos inmemoriales que ha buscado formas de evadirse de la realidad. La idea, me imagino yo, no es quedarse pegado a eso, es, no sé, parte de la recreación, pero llama mucho la atención de que si una persona fuma marihuana, queda como inhabilitada, como que no puede tomar ningún tipo de decisión a nivel público. No sé, yo lo encuentro un poco discutible, al menos. Totalmente. Yo creo que aquí hay un tema como que en el fondo lo que es importante que el rol que uno tiene, que se asume, se cumpla bien. Eso es lo fundamental, ¿ya? O sea, la vida, en el fondo, como privada, es muy difícil meterse ahí, porque uno entra en una serie de otros derechos, en el fondo, que son, en el fondo, derechos fundamentales que no corresponde tampoco vulnerarlos, en el fondo. Entonces, lo más importante es que objetivamente se cumpla con el mandato que te da la ciudadanía, que es en el fondo representar a una causa o a un grupo de la población ante una institución como el Congreso, por ejemplo. Ponte tú que tú ya eres diputado y te toca votar este proyecto de ley de que autoriza el aborto a los 3 meses y medio de gestación o 14 semanas, como se le dice, como si fueran diferentes, pero como que algo sonará mejor que otro. La interrupción del embarazo a los 3 meses y medio de gestación y tú tienes que votarlo. ¿Cómo lo votarías? ¿Negativo? ¿Positivo? ¿Te abstienes? Bueno, es una pregunta difícil, porque Sí, además que creo que cada caso yo creo que es tan distinto en el fondo. O sea, yo creo que tiene que haber primero que nada tiene que haber un cierto como acompañamiento a esta persona que tiene, que está enfrentada a esa situación. O sea, yo creo que un aborto a los 3 meses y medio es terrible. O sea, ahora, yo en general estoy, o sea, absolutamente a favor de las decisiones como individuales, ¿no? O sea, en lo que respecta a tu cuerpo, entonces si hay un riesgo, si hay una si hay una situación de un embarazo absolutamente indeseado, yo creo que la mujer tiene que tener esa libertad consciente y a lo mejor muy bien informada respecto a qué hacer con su propia vida y su propio cuerpo. Eso creo que es el derecho como fundamental de todo esto. Ahora, evidentemente hay muchas aristas y yo creo que debería haber o sea, pasa un poco parecido a lo que hablábamos del tema de la delincuencia, la droga y todo eso, que si uno oculta el problema, o sea, el tema, claro, uno quisiera que no existiera, ¿no es cierto?, el aborto a los 3 meses y medio. Perfecto, y ilusamente uno podría decir, si se prohíbe no va a existir, ¿no es cierto? Y problema resuelto. Pero no es así, eso lo sabemos. pero ¿no son suficientes las tres causales? Sí, o sea, yo creo, o sea, esa de todas maneras, en el fondo. Yo creo que después yo creo que a partir de ahí hay que un poco abrirse a miles de otras posibilidades y yo creo que tiene que ser una decisión, en el fondo, como un poco más a medida. O sea, en el fondo tiene que haber un motivo. O sea, evidentemente si una mujer quiere abortar a los 3 meses y medio tiene que tener un motivo muy profundo y ese motivo a lo mejor tiene que estar acompañado con psicólogos, con doctores, que en el fondo se vea cuál es realmente el riesgo. Claro, claro, resulta... claro, uno lo ve desde la perspectiva masculina, desde la perspectiva femenina tienen otra visión absolutamente o complementaria, no lo sé, no quiero entrar en ese tema, pero da la impresión de que son temas complejos que tal vez en la nueva constitución que se va a discutir a partir del 18 de octubre y con estos plebiscitos dirimentes, tal vez sería bueno que la gente pudiese votar la eutanasia, aborto, qué sé yo, temas valóricos, los pudiese, pena de muerte, han planteado algunos, ya que se van a plantear plebiscitos dirimentes. No sé, tal vez sea una posibilidad. Claro, y hay algo también como una respuesta más general respecto a esos temas valóricos. Hay todo este nuevo proceso que estamos viviendo va a abrir nuevas formas de ver todo. O sea, en el fondo, nuevos paradigmas de cómo se enfrentan las individualidades, los desafíos colectivos. Entonces, yo creo que un poco, y volviendo a algo que te comentaba al comienzo, yo creo que es muy importante entender que un diputado, por ejemplo,
más que ir a poner como sus posiciones individuales, lo que tiene que hacer es representar muy bien la posición más colectiva del espectro que está representando. O sea, al ser en el fondo una institucionalidad de representatividad, es muy importante que los representantes sean muy respetuosos también con las visiones colectivas del grupo al cual se representa. O sea, en el caso por ejemplo, de mío, hay todo un mundo muy, muy vivo y muy en el fondo al cual uno puede, en el fondo también consultar, que son el grupo, por ejemplo, el mundo de la cultura. Que hay mucha institucionalidad. Yo lo que quiero también es representar muy bien a esos grupos organizados que armen en el fondo también debates, seminarios, asambleas sobre estos temas, en el fondo. Estamos conversando con Sebastián Milos, él es candidato a diputado por el Distrito 10, del cual forma parte nuestra querida comuna de San Joaquín. Cuando usted vaya a votar el 21 de noviembre, van a haber más de 100 candidatos, y entre esos va a estar el nombre de Sebastián Milos. Tenemos una consulta, un comentario que nos llega a través de nuestra audiencia. Nos escribe Juan Silva, dice: hola Jaime, todos los candidatos tienen sus respectivos programas y propuestas para la ciudadanía en cuanto a salud, educación, seguridad, etcétera. Para la comuna y llegando al Parlamento, ahí se quedan. ¿Cómo me asegura el candidato que si sale elegido no será uno más de tantos que prometieron y ahora sentados en el Parlamento ganando suculentos sueldos? Incluso, algunos incluso se han corrompido al poder y han traicionado a la ciudadanía. Muchos de estos incluso se han dado una voltereta completa en sus pensamientos, como por ejemplo Pepe Out, que traicionó a todos quienes lo apoyaron y ahora por intereses propios o de familiares que están trabajando en el gobierno apoya a Piñera y todo lo que de su gobierno en cuanto a leyes emane. Eso es lo que opina Juan Silva. Más o menos dice que si usted sale elegido, ¿cómo asegura que va a cumplir lo que promete? Chuta, es una buena pregunta, porque claro, todo lo que uno diga... Todo lo que yo diga puede ser usado en mi contra. No, en el fondo puede ser en el fondo relativizado, pero en el fondo, a ver, yo lo que creo acá, que viene una etapa también muy distinta. O sea, yo creo que la ciudadanía está mucho más empoderada que antes. Llevamos 30 años de un letargo, una especie de hipnosis colectiva, en la cual como que le habíamos entregado toda nuestra vida, en el fondo a la empresa, a las instituciones, y un poco nosotros éramos como una especie de peones, digamos, de un gran juego, por decirlo de una manera así como una caricatura, y que nos estábamos dejando llevar, ¿no es cierto? Entonces no había realmente una de parte de la ciudadanía como una especie de monitoreo, control, propuesta. O sea, estábamos como un poco, claro, se elegía a los diputados y después uno se olvidaba y un poquito ellos hacían lo que querían. Y eso es un poco una gran crítica que yo también hago, en el fondo. Cuando nace Fuerza Cultural, un paréntesis, pero después no se me olvida terminar la respuesta. Cuando nace Fuerza Cultural, nace justamente por darnos cuenta que, siendo yo parte de un gremio muy activo que es de la música independiente, que son miles de artistas y todo eso, darnos cuenta que en el fondo no nos consideraban en nada, en decisiones, en leyes que nos afectaban incluso directamente, ni siquiera nos preguntaban nuestra experiencia, nuestra opinión, nada. O sea, no éramos parte ni siquiera las indicaciones de los proyectos. Entonces, de repente nos encontrábamos con leyes que ya estaban votadas y que nos decíamos, pero ¿por qué nunca ni siquiera nos preguntaron nuestra opinión? Porque además somos teóricamente los más afectados y los más expertos en esos temas. Entonces era muy raro. Entonces, de ahí nace un poco la génesis de Fuerza Cultural. Por lo tanto, como que en el fondo mi gran objetivo en todo esto es justamente que eso no pase, que estemos mejor representados. Y lo otro que me pasa es que, bueno, pero para terminar un poco la respuesta, yo creo que aquí esta nueva Cámara que venga, tal como pasa con la Convención Constitucional, va a estar también mucho más expuesta a la opinión pública que antes, digamos. Entonces, por lo tanto, es muy importante que la misma ciudadanía ejerza ese control mucho más activamente. Sebastián, tú estás vinculado al mundo de la música con portaldisc.com, a los músicos independientes, como tú lo acabas de mencionar. En la eventualidad de que tú salgas elegido, me imagino que tratarás de legislar para favorecer a la música chilena. Actualmente está la ley del 20% que las radios tienen que difundir dentro de sus programaciones,
Yo he escuchado muchos artistas cuando vienen acá que a veces reclaman que en las radios comerciales siempre ya cumplen con el tema este del 20%, pero siempre tocan a los mismos, que no sé, los Prisioneros, los Tres, Miriam Hernández, y están como los Jaivas, eso, pero que hay poco espacio o nulo espacio para la música independiente. ¿Tú, ¿Tú crees o te han planteado que en la eventualidad de ser electo, tal vez las radios debiesen incorporar a músicos independientes que no sean, entre comillas, tan comerciales como los otros? Sí, o sea, a ver, yo esa ley, yo soy bien crítico de la ley, de ¿Mm? esa ley puntualmente. Y nos pasó justamente que cuando se discutió esa ley, a nosotros como gremio de los músicos independientes no nos consultaron nada. O sea, entonces salió una ley que finalmente tiene varios problemas, entre ellos que no se puede ni siquiera controlar mucho. O sea, en el fondo es una ley como media ley remuerta un poquito en ese sentido. Y lo otro es que, claro, no tenía ninguna no hacía ningún resguardo justamente a la música más emergente, más que independiente, más a los artistas que están partiendo, los artistas comunales. O sea, una radio puede tocar todo el día un artista Lucho Jara, digamos, y cumpliría el 20%, y no es la idea. O sea, el espíritu de esa ley era justamente favorecer que hubiera más diversidad de música chilena. Por lo tanto, yo creo que no se logra bien con esa ley. Tú sabes, te consta, ¿no es cierto?, que parte de mi vida ha sido dedicada a proveer música radio, música chilena radio. Todos los días miércoles mandamos, ayer no mandamos, ayer Mm. tuvimos un problema técnico, no pudimos mandar, pero llevamos años enviando música chilena gratuita a radio, y justamente música emergente. O sea, en el fondo ahí, justamente cuando alguien lanza un single o lanza un disco en Portal Disc, promovemos que esa música llegue a las radios. Entonces hemos mandado miles y miles y miles de contenidos. Creo que vamos en el volumen, mandamos siempre como, no sé, son 100 canciones más o menos cada envío, porque son como 12 discos. No sé, vamos en el volumen 227, si no me equivoco. Entonces, bueno, hemos mandado muchísimo. Yo creo que ese es el camino. El camino es promover, Mm. facilitar que la música chilena esté más presente en las radios. ¿Y qué, Invitar a artistas, y o sea. qué te provoca que el principal programa de música en la televisión abierta sea un programa de imitadores? Uf, mira, sí, lo encuentro medio patético, la verdad, sí. Ahora, es entretenido. Lo que pasa es que, a ver, hay que distinguir también lo que es la entretención ¿Mm? de lo que es la cultura propiamente tal. O sea, en ¿Ya? el fondo, yo creo que también está. Pero ojo que el día domingo es cultural y son pura comida. No, es verdad, es Sí. verdad, sí, es verdad. No, es increíble, y ahí también hay una. O sea, uno, si me preguntas por mi eje, es como de candidatura. Uno, el primero, digamos, es dignificar y el trabajo cultural. O sea, hay un problema ahí grave. No sé, evidentemente toda la gente que está escuchando acá no trabaja necesariamente en cultura, pero para los que trabajan en cultura es un entorno, es una sociedad y un sistema muy precario. O sea, en términos de protección social, de oportunidad de trabajo, de locales donde tocar. Hay muy pocos espacios donde Mm. poder tocar en vivo. Hay muy poca, en el fondo, espacio. Es verdad, lo de las radios, por ejemplo, por mucho que estoy en una radio ahora y me amo las radios y todo. Pero sí, siempre las radios, y es así, tienen sus líneas editoriales, tienen poco espacio para poner música emergente más desconocida, porque también hay tema comercial. Entonces, por lo tanto, si hay menos auditores, Sí. probablemente hay menos auspicio. Entonces, finalmente es un entorno bastante hostil para los músicos y para los trabajadores de la cultura en general, porque tienen muchas limitaciones. O sea, imagínate que hay una ley que esto es bien increíble. Esto se está justamente discutiendo en el Congreso ahora, y me encantaría estar ahí dando la pelea, que permite que solamente se puede tocar música en vivo en locales que tengan expendio de bebidas alcohólicas y tengan patente cabaret, ¿ya? Esa es un poco entonces, eso hace que muchos lugares donde se podría tocar música en vivo actualmente no se haga, porque en el fondo está esa traba que es enorme. Es una patente que es más cara, que tiene que cumplir una serie de requisitos que son muy, muy complejos, y además hay mucho desconocimiento. Entonces, en el fondo, imagínate si en todos los restaurantes, en los pubs, en los cafecitos, pudiera haber música en vivo.
se abriría un universo de posibilidades para los músicos y también para los magos, para los bailarines, para los actores que podrían hacer algún tipo de espectáculo acorde al lugar, obviamente. No, en un cafecito con 3 mesas no va a haber una banda. Sí. Pero yo quiero darte mi opinión, porque y se lo voy a decir a todos los candidatos al Parlamento, sobre la situación particular de las radios comunitarias, que estamos en una situación siempre desventajosa en la parte técnica, por la limitación de la potencia de la antena, por el tema del financiamiento, que si bien es cierto antes estaba prohibido la publicidad, pero si tú pasas publicidad tienes que abrir contabilidad y tienes que tener un montón de requisitos que al final te va a salir más caro que los potenciales avisos que eventualmente pudieras pasar. Y también las radios comunitarias deberían ser por excelencia el sitio donde los músicos independientes emergentes se den a conocer. Pero ocurre que la SCD hace caja con las radios comunitarias, nos cobra, y me parece bien que el derecho de autor esté protegido y todo eso, pero cuando se utiliza para una radiodifusión no comercial, como la que hacemos en las radios comunitarias, yo creo que deberíamos estar exentos del pago del derecho de autor, pero lo tenemos que pagar al igual que todas las radios grandes, y eso para los menguados de ingresos que tiene una radio comunitaria es casi fatal. Entonces, ojalá que en el Parlamento o ahora en la constituyente se vea ese tema de la propiedad de los medios porque siempre se habla de la diversidad de los medios de comunicación. En Chile hay muchos medios, muchas radios, muchos canales, pero concentrados en poquitas manos. Las radios comunitarias se abren a la diversidad, nacen desde las propias comunidades. Y se necesitan mayores garantías para poder realizar nuestro trabajo, pero lamentablemente la ley no nos da esa posibilidad. No sé si a ti te hace sentido y eventualmente en el Parlamento pudieses trabajar en esa línea también. Absolutamente. Me toca hasta en carne propia. Digamos. Una vez tenía una radio online de Portaldís que era como para difundir una manera como de escuchar que no tenía ningún ingreso ni nada. Y claro, tenía que pagar al SCD y finalmente lo tornó inviable en el fondo. O sea, mira, yo creo que el tema del derecho de autor, si bien obviamente nadie discute que está bien que los autores reciban ingresos por sus obras, eso es también un derecho que tiene todo sentido y obviamente estoy a favor de eso. Creo que en términos de a través del SCD se provocan muchas disonancias, digamos, respecto al objetivo de esa ley o de ese espíritu de que los autores sean remunerados. No puede ser que una radio que no tiene ingresos, por ejemplo, tenga que pagar igual el derecho de autor. O sea, tiene que estar siempre, ese pago tiene que estar, en el fondo, tiene que ser consecuente con el ingreso que tenga el medio. O sea, pagar, por ejemplo, un porcentaje del ingreso me parece bien. Pero si una radio comunitaria, tiene un fin absolutamente de difusión de artistas locales, no es una radio comercial, no es una radio que tenga, no sé, porque se sustente con los ingresos de publicitario, etcétera, obviamente no debería pagar. Porque está haciendo además un rol social que es tremendo. O sea, en el fondo un rol cultural y social que debería más bien al revés. debería recibir apoyo del Estado más que en el fondo de cobrársele por hacer ese rol. Sí, ya nos quedan poquitos minutos. Comentarios que nos hacen los auditores. Susana Carrasco dice: esos programas del día domingo aburre, canal que pone están comiendo o preparando algo, van a engordar como chancho todo, ninguno cierra la boca y se mandan los medios platos. Eso es lo que dice Susana. Y acá Clara Ramírez te hace una pregunta puntual. Buen día, don Sebastián. ¿Cómo atacaría usted desde el Parlamento la corrupción? ¿Qué transformaciones cree usted que habría que realizar? ¿Qué se puede hacer para que los nuevos políticos no caigan en lo mismo? Estamos aburridos de tanta corrupción y de que digan que porque es algo habitual y que todos lo hacen o lo hicieron no es cuestionable. Y lo último, FONASA para dental, dice acá la auditora Clara Ramírez. Perfecto. Bueno, yo creo que el tema de la corrupción, la gran solución viene de parte de la ciudadanía. O sea, este control social, no podemos desentendernos de las instituciones. O sea, cuando nosotros elegimos a lo que sea, no solamente el Parlamento, a un consejo municipal, a los CORE, ahora que no es cierto que viene una nueva etapa con los CORE,
tenemos que estar más empoderados de lo que se está haciendo. ¿Ya? Digo tenemos porque probablemente no va a salir elegido, por ejemplo, y porque me interesa mucho también que las otras institucionalidades también tener mucho más, entender mejor qué se está haciendo, de dónde son las personas que a las cuales uno está votando, votar más informadamente. De repente uno se da cuenta que la propia ciudadanía de repente ha votado por personas que después uno dice, pero ¿cómo se eligió a esta persona? Si bastaba googlearla, ¿no es cierto? Y uno se da cuenta que no tenía por dónde ser un buen representante. Entonces, tiene que haber un rol mucho más activo. Y no solamente como autoconvocado, sino que en el fondo debe haber instancias, organismos, ciudadanos que hagan ese control, que hagan ese seguimiento de los procesos, de las leyes que se están votando, que no haya también, y en ese sentido ayuda mucho esto las redes sociales, que uno puede tener mucho como visión crítica de las redes sociales, del impacto que tienen en la sociedad, todo eso, pero también ha hecho que todo esté mucho más transparente. O sea, imagínate hace 30 años, no sé, sin redes sociales, sin internet en el fondo cualquier persona podía hacer lo que quisiera y no había ninguna, o sea, como que el control social no existía. Ahora está muy abierto eso. Entonces, y pasa un poco, fíjense lo que ha pasado también con la Convención Constitucional, que en el fondo la propia sociedad ha dicho, bueno, tenemos que en el fondo ser nosotros los veedores de que este proceso funcione bien, que no haya gente corrupta y bueno, y están todas las herramientas también para denunciarlo. Ahora, obviamente, desde el lado más institucional hay muchas acciones que se pueden hacer. Desde ya todo el tema de la transparencia me parece fundamental. Yo siento que todo lo que se haga en organismos públicos debería ser transmitido online. Por ejemplo, en el mismo Ministerio de las Culturas, por ejemplo, los consejos sectoriales no se transmiten online. Y obviamente me parece que es un error. Deberían transmitirse porque así también se empodera más, se hace mucho más transparente todo lo que se discute, lo que se está proponiendo, las visiones de un poco de cada uno. Que eso está bien, si son servidores públicos finalmente. Estamos terminando. ¿Sebastián Milos tiene candidato o candidata presidencial? Chuta, es una buena pregunta. Da la situación y da un poco el contexto actual, sí, sin duda mi candidato sería Boric en este momento. Sí, y bueno, y esperamos, o sea, yo creo que viene un mes agitadísimo, porque además hay una lucha justamente de todo esto de un poco sacarse como todos los pasados, que esperemos en el fondo logremos sobrevivir a esto, que va a ser un huracán de... Tienes que revisar todo tu timeline de Twitter, ¿eh? Todo lo sacan ahora. Sí, yo no lo he hecho, tengo la confianza que nunca he dicho algo espero que nunca he dicho algo así inapropiado ni nada, pero nada, viene un periodo bien álgido, porque se mezcla todo el tema del proceso que se inicia ya la Convención Constitucional, más la parte más de redacción de la propia Constitución, vienen las elecciones, o sea, bueno, todos los procesos que se vienen son muy, muy significativos y tenemos que estar ahí súper atentos a todo lo que pase. Eso. Bien, Sebastián, te agradezco la presencia acá en la radio San Joaquín. Gracias a ti. Y aprovechar, yo creo que el aporte que hace Portal Dice es bien importante para nosotros que no tenemos como la plata para comprar los discos, la música, eso, y es importante poder acceder a esta plataforma. Aunque ojalá que a la radio le diera acceso ilimitado. Bueno, puede ser. Sí, eso. Sí, ya pues, no sé si le quiere decir algo a la audiencia antes de finalizar. Bueno, este distrito es un distrito muy, muy duro. Son 1.200.000 personas que viven. Son 6 comunas, ya para los que no sepan. Son San Joaquín, La Granja, Macul, Santiago Centro, Providencia y Ñuñoa. O sea, es un tremendo distrito. Antes eran más chiquititos los distritos de diputados. Entonces, bueno, es pedirles en el fondo que si les interesa, en particular, yo creo que mi sello es el tema como de cómo la cultura tiene que estar más presente en todos los procesos de cambios que se vienen de aquí en adelante. O sea, la cultura no solamente en términos de trabajo en cultura, sino que la cultura en términos de la identidad territorial, de los pueblos originarios, de la educación también tiene, o sea, obviamente la educación es una herramienta de la cultura. Entonces, ¿cómo lograr que los valores de la cultura estén más considerados? Normalmente todas las decisiones se toman por criterios económicos, técnicos, jurídicos, ¿no es cierto? Pero muy poco por criterios culturales. Y eso queremos
que esté más, en el fondo, que se tome mucho más en cuenta, y para eso es importante que gente que crea en eso esté representándonos en las distintas instancias de participación. Así que los invito a difundir Sebastián Milos, Distrito 10, en la lista Dignidad Ahora. Voy en un cupo independiente del partido Igualdad. Eso. Mucho éxito, que te vaya muy bien y gracias por venir acá a la Radio San Joaquín. ¿Puedo decir la última cosa? Que no se me vaya a olvidar, que es muy importante, que además desde Fuerza Cultural estamos armando la lista de la cultura, que es una lista de más de 40 candidaturas desde Arica a Punta Arenas. De hecho, en Arica a Punta Arenas son 2 mujeres de pueblo originario que están muy comprometidas justamente por lo que estábamos hablando de los valores culturales. Entonces, ojalá puedan conocerlas. Esas candidaturas se pueden ver en fuerzacultural.cl. Ahí están las 40 candidaturas. Todavía nos falta completar algunos distritos, pero está bueno, porque en el fondo son 40 personas como que trabajan en cultura o tienen un compromiso especial con los temas culturales. Eso. Bien, Sebastián, mucho éxito, gracias por venir a la radio. Y ustedes no se vayan de la sintonía porque en un ratito más debería estar por acá el constituyente Jorge Baradit para contarnos acerca de las novedades de la Convención Constituyente. Nos vamos a ir con música del ámbito local. Yo no sé si ella está en Portaldís o no, lo desconozco. Ella es de acá de San Joaquín, se llama Natalie Rus y nos trae esta canción especial para hoy día. Día de invierno se llama la canción. Hasta pronto.